funcione tu cerebro y tú ves que el joven o la joven amanece húmedo, si es varón con su órgano pineal húmedo o la hembra, sus vaginas húmedas, y quizás muchos lo tildemos de que están en pecado o que tienen una metresa, un espíritu, como dicen muchos predicadores, que se salen a veces del curso de la realidad de este mundo. Eso es terrible. Y lo acusamos que está en pecado. No es que esté en pecado. Sus hormonas se están desorbitando. Dios les bendiga, Dios les guarde, bienvenidos a Restauración. Este es su canal para restaurar vidas. Estamos aquí nuevamente con un video para suma edificación de cada uno de nosotros. Hoy nos acompaña el pastor Mañón, Daniel Mañón, un pastor de mucha bendición que conocemos desde, como dicen por ahí, de chamaquito. Y viene con un tema sumamente importante que debemos de prestarle la suma atención para que después no nos vendan pato por gallareta. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga. Amén. Un honor. Salude a la audiencia y vamos a iniciar con este tema tan poderoso para la gloria de Dios. Amén. Dios bendiga a esta vasta audiencia que a través de estos medios tiene contacto con nosotros. Esperamos en el corto tiempo que vamos a estar aquí ser de bendición y edificación, pues para eso fuimos llamados. Este es su amigo y hermano pastor Daniel Mañón Reynoso. Estamos en la iglesia Sendero de Jesucristo, en el área aquí de Sabaneta, municipio San Luis. Amén. Entonces, pastor, vamos a hacer prácticamente una serie sobre lo que es guerra espiritual. A mí me gusta decir más una vida espiritual, porque realmente la guerra es interna. Vivimos una guerra interna. Y yo decía en estos días que ahora, en estos días, se hace más notorio la depresión, el desánimo, la frialdad en el cristiano. Hay como más ataque que nunca. ¿Por qué usted cree que está pasando eso? Una de las herramientas más eficaces en las manos del diablo para vencer a una persona son las herramientas psicoemocionales. Wow. Satanás es un espíritu. Nosotros somos espíritu y materia. Amén. Satanás no es materia. Amén. Lo espiritual vino primero que la materia. Dios creó el mundo espiritual primero que el mundo materia. Lo antimateria vino primero. Da a entender que Satanás tiene un rango superior a nosotros y por ende tiene una facultad superior para poder dominarlo, ya sea que nos induzca a hacer lo malo o que nosotros le demos permiso legal, como es el tema que voy a abordar. Wow, sí. Y qué bueno que usted mencionó una parte aquí, porque a veces en nuestra ignorancia no nos damos cuenta de algo que usted dijo, que Satanás tiene un rango, tiene rango por encima de nosotros, y hay cristianos que minimizan a Satanás sin saber la autoridad que tiene. Vamos a introducir entonces este tema. Si el tocar este tema es muy importante, cuando nos ponemos a hablar de derecho legal, nosotros entendemos que un derecho legal es una permisividad, hablando en el mundo natural, es un poder que recibe una persona de otra, o que ambas personas concuerdan en dotarse de un poder mediante un acuerdo firmado o dicho o escrito. Y este permiso le permite a la persona acceder de los beneficios de quien firma, o puede también perder los beneficios. El contrato en sí se pierde o se da. Aquí estamos hablando de un derecho legal que se cede para recibir algo. Asimismo, en el mundo espiritual, un derecho legal es una permisividad que yo le doy mediante un acto, una actitud o una acción a una entidad espiritual. Le doy derecho a que tenga influencia sobre mí. Aún siendo de manera inconsciente. Puede ser de manera inconsciente. Wow. En el mundo espiritual trabaja el sentido consciente y el inconsciente. ¿En qué sentido? Wow.
y me metiste en otra esfera. En el sentido inconsciente, fíjate, cuando una persona está durmiendo, el ser humano tiene 3 sentidos en su ser. Nosotros somos una tricotonomía: espíritu, alma y cuerpo. Este ser tricotónomo tiene 3 fases en el dormir, que es el fase consciente, inconsciente y consciente, inconsciente y subconsciente. Cuando una persona duerme, que entra al subconsciente, el consciente está fuera de toda actividad. A tal punto que hay personas que dicen que cuando alguien está en el 5.º sueño, tú le das y no siente. El cuerpo siente porque tenemos un somaco nervioso que siente. Pero como estamos en el subconsciente, en ese mundo espiritual en que tu cuerpo no tiene dominio, las tinieblas pueden entrar. Y tú ves que hay personas que se despiertan con amoratones, llorando, con aflicciones que tuvieron en ese mundo. Porque Satanás, como ese espíritu, y te dije ahorita, ese espíritu, y él sabe manipular el área espiritual nuestra, en el subconsciente te lleva a un estado casi de inconsciencia, que es un sueño tan fuerte que se parece a la muerte. Wow. Y tú ves cosas que cuando tú te despiertas, tú dices, wow, ¿y qué fue lo que yo vi? Este estado, esta atmósfera del cuerpo, este nivel del cuerpo, tanto lo utiliza Dios como el diablo. Dios puede utilizarlo para mostrarte aquellas cosas que en tu soma o cuerpo tú no estás capacitado. Es decir, cuando Dios habló con Juan en Apocalipsis, Juan dice, y caí como muerto y vi esto, y vi la ciudad, y vi. Dios tuvo que llevarlo al psicosoma, al subconsciente, porque en el área somática o física hay cosas espirituales que no las podemos experimentar, porque nos haría daño psicoemocionalmente. Y el diablo también utiliza ese estado para traer sueños que le llamamos pesadillas, que trastornan a la persona. Sí, cuando una persona no puede decir que Dios me mostró una pesadilla. Todas las pesadillas sabemos de dónde vienen. Sí, entonces hay algo real que usted dice sobre los sueños. Yo entiendo que uno vive una verdadera realidad cuando está en los sueños. Claro. Porque la carne puede estar descansando, pero el espíritu no descansa. Y el espíritu siempre se mantiene activo. Ahora, usted dijo algo potente, porque también dijo que puede ser utilizado por Dios, como también puede ser utilizado por el diablo. Y eso es muy delicado, porque hoy en día, vamos a decir, el 70% de los cristianos se guían de lo que sueñan. Así mismo. Y es un error. Wow. Porque donde abundan los sueños hay vanidad. Ay, santo. Y hay muchas posibilidades que en muchos sueños que tú tengas se introduzcan espíritus de error. A tal punto que yo he sabido de cristianos que han dicho, yo no sé hasta qué punto es verdad, que el diablo le ha dado número en sueño y no lo juegan por temor a Dios. Y cuando se despiertan, el vecino lo jugó y el vecino amaneció con los bolsillos llenos de dinero. Ay, santo Dios. Satanás es un genio y él conoce el sistema nuestro. Y él conoce el área vulnerable nuestra, que es el área psicoemocional, el área del sueño, del descanso, el aura mental. Él conoce eso. Y él utiliza eso para derribar a muchos cristianos. Por eso tú ves que hay cristianos que entran en lo que es bajo autoestima, le entra desánimo. Uno de los demonios más poderosos que utiliza Satanás es el desánimo. Porque el desánimo es un demonio semilla. Wow. ¿Qué significa demonio semilla? Sí, desate esa ciencia. Que donde semilla, donde él se sienta, nacen más demonios. Es decir, el desánimo es un demonio semilla. Donde él se siembra, él trae desaliento, incomodidad, baja autoestima, trae histeria, trae depresión. Wow. Puede llevar a la persona a la bipolaridad. Un cristiano bipolar es un problema. Y ese demonio de desánimo engendra todo eso. E inclusive demonios que son más fuertes que él. Es un demonio semilla.
Cuando un cristiano entra en desánimo, que tiene 3 días que no va a la iglesia, y no quiere ir, y dice que él no sabe lo que siente, ella no sabe lo que siente, ministrale rápido, varón. Ministrale con aceite ungido y declara una palabra, porque hay muerte en la olla. Dios mío. Está en la atmósfera que el enemigo lo quería, en el terreno. Después del espíritu de desánimo, viene el espíritu de frialdad, descuido Apatía. espiritual, separación de la iglesia, separación de los hermanos, separación de la esposa, desatento a los hijos, y entra ya a lo que es la frialdad total Wow. y el descarriamiento. Al final, el descarriamiento que primero empieza en la iglesia y luego se declara. Sí, y todos los descarriados que están en su casa, fumando, bebiendo y haciendo de todo, no se descarriaron en su casa, se descarriaron en la iglesia. Ujú. Y cuando se declararon en la iglesia, se fueron a su casa, al nido donde le permiten todo. Porque hubo una legalidad Sí. en el mundo espiritual. Entonces, sabemos que de las cosas conscientes que pueden darle legalidad en el mundo espiritual a Satanás son las evidentes, no tenemos que mencionarlas. O sea, cualquier pecado que usted cometa conscientemente, usted está dando legalidad. Sí. Yo quiero que usted me mencione algunas de las cosas que inconscientemente, porque a veces hacemos cosas inconscientes, no sabemos que estamos abriendo la puerta para darle legalidad en el mundo espiritual a Satanás. Me gustaría que me mencionara y me detallara algunas cosas inconscientemente que hacemos que le damos legalidad a Satanás en el mundo espiritual. Es importante esa pregunta. Y amados televidentes que a través de las redes nos oyen, usted puede suscribirse a este canal para que sea bendecido con esto que traemos, que es fuerte y te va a bendecir. Fíjate, nosotros podemos del área consciente cederle al enemigo una puerta para que en el área inconsciente nos hiera. Me explico. Un joven puede tener en su sueño, ya después que entre la pubertad, en el desarrollo, nosotros estamos cubiertos de muchas hormonas que están dormidas, que le llaman testosterona, progesterona, feromonas, tanto en las hembras como en los varones. Estas hormonas empiezan a madurar y a desarrollarse en gran amplitud cuando entramos en lo que es el desarrollo. De ahí que los padres que están criando jóvenes pre y adolescentes tienen que tener un cambio de forma de criar y de tratar, porque el joven está entrando en unas aguas de descubrimiento, de curiosidad, en que sus hormonas le exigen apetitos. Y ahí el padre que no sabe criar fácilmente pierde los estribos. Uf. Cuando un joven está en esa etapa, estoy hablando de 12 a 16 años por ahí, tanto hembras como varones, diferentes sexos, se originan unos sueños que le llaman sueños húmedos. Y esos sueños húmedos son producidos por el mismo desarrollo hormonal inherente al cuerpo humano. Las hormonas, como tú en tu consciente no la explota practicando cosas, ellas mismas se desarrollan y emiten pulsaciones tu cerebro, y tú ves que el joven o la joven amanece húmedo, si es varón con su órgano penial húmedo, o la hembra sus vaginas húmedas, y quizás muchos lo tildemos de que están en pecado o que tienen una mestresa, un espíritu, como dicen muchos predicadores que se salen a veces del curso de la realidad de este mundo. Eso es terrible. Y lo acusamos que está en pecado. No, no es que esté en pecado. Sus hormonas se están desorbitando. Está experimentando un desarrollo. Él no se masturba, ella no se masturba, no practica ninguna especie de práctica que le incite a una sensación, una emoción, a una incitación. Un Entonces, deseo. ¿qué sucede? Eso es algo inconsciente. Eso no se le puede tildar de pecado. Lo que sí hay que decirle que tiene que tener ciertos cuidados y empezar a orar a Dios para que Dios regule su organismo, para que Dios lo santifique, porque aunque sea inconsciente, si el muchacho está buscando de Dios, está muy consagrado a Dios, puede sentir una especie de reprensión, y que él le puede decir que está a cualquiera en pecado, que está mal, no quiero tomar oportunidad. Pero si el pastor es una persona que tiene conocimiento de Dios y un conocimiento sólido de el desarrollo espiritual
el desarrollo hormonal, el pastor va a manejar esa situación. Pero se le da consejos adecuados de cómo manejar la situación. Usa la discreción, no ha pasado nada. Tú te higieniza cuando eso pase. Pídele a Dios que te dé capacidad para soportar y que te ayude a manejar esa situación hasta que en el tiempo de Dios todo fluya. Ahora, puede darse un caso de que tú le dé lugar a tu inconsciente de que entre a ser atado por la tiniebla. Un joven que desde que se va a acostar, supongamos 9 o 10 de la noche, que es la hora en que los jóvenes están pensando. No, los jóvenes de 10 años atrás. ¿Qué ha considerado usted? Entonces, ¿qué sucede? A las 12 de la noche para allá, varón. Para tener misericordia. Sí. Se pone a leer revista pornográfica. Enciende su celular. Y cuando enciende su celular, empieza a ver videos que tienen contenido porno. Pornográfico, viene de porneia. Y porneia es una palabra griega que significa carne. Se le aplicaba porneia a la carnicería donde se vendía carne y a la carnicería de fornicación, a lo que Pablo le habló cuando dijo carnales, porneio. Entonces, cuando tú estás mirando una revista de alto índice pornográfico o viendo en tus videos, las redes sociales ya mayormente, prepárate tu psicosoma. Ya tú preparaste tu cerebro. Esas imágenes que tú ves entran a tu cerebro. Muchas se quedan guardadas en lo que es el centro de memorización del cerebro. Tu hipotálamo está relacionado a ese centro y tus hormonas reciben estímulos de lo que tú tienes ahí. Entonces, ¿qué sucede? En la noche puede ser que tú te acuestes pensando en lo que viste y viene el sueño con eso y genera una excitación involuntaria en el sueño, pero voluntaria desde el momento en que tú la impulsaste con tus deseos pecaminosos de pornografía. Tremendo, mire. Y ahí lo que hay que corregir el pecado del joven para que ese permiso legal le sea cortado a Satanás. Entonces, en la esfera espiritual, Satanás no tenga permiso legal de hacerlo pecar. Dios mío, hay que hacer un paréntesis aquí, porque anteriormente quizá era más fácil, porque anteriormente no teníamos toda esta tecnología que hay hoy en día. Y si usted nota en las redes sociales, la mayoría de mujeres, y no por criticar a la mujer, pero hacen un tipo de video que lo que incitan es eso. Entonces, ¿cómo se guardaría una persona hoy? Sabe que la juventud está en pleno auge de las redes sociales. A los cristianos mayormente les gusta evangelizar por las redes sociales. Entonces, ¿cómo sería que uno se cuidaría? No solamente los jóvenes, porque aunque estamos mencionando a los jóvenes, esto ataca a todo el mundo en general. Fíjate, el joven de por sí no se sabe cuidar. El joven necesita asesoría. Claro. Desde los 10 años de edad, que es la edad en que yo calculo, en mi psicología yo calculo que entra la adolescencia de la joven. Y dicho sea de paso del joven, la adolescencia no es algo físico. Hay niñas que antes de los 10 años ya tienen todo su vello púbico y sus formaciones físicas, pero no tienen conciencia de adolescente. Actúan como una niña de 3 años. La adolescencia entra con una conciencia. Adolescente significa adolecer, que adolece de todos los deseos, de todas las pasiones, de toda la mentalidad, de todo. Cuando entra en ese círculo de adolecer, que está escudriñando, está curioseando, siente deseo, ya entró en el área, en la pauta del peligro. En ese mismo momento los padres tienen que caerle atrás, no con una dictadura, sino supervisarle lo contenido. Pero antes de supervisarle lo contenido, un padre que le supervisa todos los días el contenido a una joven o a un joven, hasta cierto punto lo está haciendo bien y lo está haciendo mal. Antes de supervisar, tú tienes, es como un negocio. Tú no puedes pasar la auditoría a un negocio que no ha vendido nada. ¿Cómo tú sabes si hay ganancia o pérdida? Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Invertir. Invertir tiempo en esa joven. Invertir tiempo en ese joven
Tiempo de calidad, no para ir al parque a estar viendo la chichigua, no. Wow. Tiempo de calidad en que tú lo aconsejes, en que tú le digas las cosas como son. Que no le Instrucción. estés diciendo con palabras científicas el órgano. No. Dile pene, vulva, vellos vaginales, escroto. Háblale claro de la cosa. Menciónale la masturbación como algo normal. Menciónale el sexo, el caricia, todo. Tú tienes que desarrollarle eso y decirle lo pro y lo contra. Ser tú el primer maestro. Siempre he dicho que el primer novio de la hija es el papá. Porque sí. es el primero que le enseña a ella lo que se siente y lo que no se siente con manera de consejería. Y dicho sea de paso, la primera novia de un hijo es la madre, porque es la primera en defenderlo de las locas de la calle. Entonces, si tú tienes tiempo de calidad con tu hijo, enseñándole a tu hija, hay padres que la niña tienen 13, 14 años y tienen meses que no la sientan en su pierna porque le enseñan un tabú que la niña no se sientan. Usted tiene que sentar a su niña señorita en su pierna y decirle: tú eres una princesa, tú eres hermosa, tú serás una gran mujer, me siento orgulloso de ti, dale un beso a la mejilla. Y luego ahí que tú la conquistaste, decirle: mira, mija, tienes que cuidarte de esto, tienes que observar esto, guárdate de esto, no revale aquí, aquí salta, aquí camina, aquí corre. Enseñarle. Entonces, ese tiempo de calidad que tú le das a tus hijos va de manera sustanciosa a influir en el comportamiento, en de qué se va a cuidar y de qué no se va a cuidar. Claro. De modo que tú no tienes tabú. ¿Qué tú estás viendo en el celular? Cuidado. No, tú le estás enseñando. Si tú le estás enseñando, tú tienes que dejar que ella expanda su conocimiento y lo desarrolle. De pronto tú le vas a ver el celular y tú lo que vas a ver es un predicador, un mensaje, una charla. Y dices: oh, hija, me asombra. ¿Por qué, papi? Porque tú me enseñaste lo que tengo que usar. ¿Me estás entendiendo? Efectivamente. Y ahí viene el principio de cómo evitar que los jóvenes se cuiden. Tiempo de calidad para los hijos. Entonces, el asunto de la legalidad, porque sabemos que... No me he entrado todavía. Sí, porque sabemos que... No, porque en este primer programa vamos a hacer una introducción leve de lo que es esto, porque esto es amplio. Sí. Pero, por ejemplo, hay gente que dentro de su familia hay ciertas costumbres que no necesariamente son de carácter espiritual bueno. Tóxico. Este tipo de práctica no influye también a lo que es darle legalidad al enemigo, aún porque muchas veces nos hacemos de la vista gorda, aunque no tengamos que ver con el tema, nos hacemos la vista gorda. ¿No influirá esto también en la legalidad? Sí. O sea, yo conscientemente sé que en mi familia se practica hechicería Sí. y yo me hago de la vista gorda en este tema. Estoy dando legalidad, ¿cierto, verdad? Sí. Explíqueme. Eso ya va en el área del aprendizaje. La persona tiene 3 fuentes para aprender, Ujú. ya sea las cosas buenas o las malas, las cosas positivas o las negativas, tóxicas o puras, Ujú. que son las experiencias de los padres, la experiencia que ellos tuvieron que te la impunden. Sí. Los libros o métodos audiovisuales como los celulares, tablets, computadoras, plasma, etc. Pero también hay otra universidad que es peligrosa, ¿Cuál? la calle. Wow. La calle es peligrosa. O sea que hay 4 universidades de las que una persona puede aprender lo positivo y lo negativo. Tus padres, los libros, métodos audiovisuales y la calle. Entonces, el padre por eso tiene que tener un tiempo de calidad con sus hijos para diseminar todo lo que ha aprendido, escrutar, investigar, interrogarlo, adentrarse y sobre todo que el hijo tuyo te dé libertad para que tú adentres en su vida. La libertad no se exige, se gana. En la medida que tú como padre le cuentas cosas aún tuyas, que dicho sea de paso son cosas que supuestamente tú deberías contárselo a la gente adulta, pero tú te adentras a tu hijo y tú con una segunda idea, con una psicología inversa, Ujú. le cuentas cosas tuyas. Oye, hijo, tuve un problema así, un tipo me habló así, wow, ¿qué tú opinas que yo debía hacer? Yo hice una cosa que yo quiero ver, ¿qué tú opinas? El hijo tuyo pensar: oh, papá pidiéndome opinión a mí. Ah, pues me está dando importancia.
papá me está dando importancia, adéntrate a tu hijo para que él se adentre a ti. Entonces, tu hijo te va a decir y te va a mostrar lo que aprendió en las redes, en los medios y lo que aprendió con el amigo. Sí. Y de ahí en adelante tú vas a venir con un cátedra para él, a filtrar todas las cosas que él te dio o te enseñó y darle lo positivo. Esto, me dijiste de esto es negativo. Déjalo. Esto absórbelo. De esto retírate. Pero tiene primero que comprar. Es como enamorar a una muchacha. Tú no puedes decirle a una muchacha, desde que la viste la primera vez, mamacita, tú estás buena, dame amores. Es un error. Tienes que saludarla. Claro. Con un buen saludo. La segunda vez, saludarla, preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? La tercera vez, ¿puedo ir a tu casa, darme un vaso de agua? Ya de esa tercera vez en adelante, ella ve que tú le estás dando importancia y va a empezar a importantizarte a ti. Y ahí puede generarse una relación supuestamente de amigo con interés y ahí viene el noviazgo. Sí, eso Pero sí. todo así mismo con los niños, con los hijos. Hay que enamorarlos. Y los padres de ahora no enamoran a los hijos porque los celulares han separado la familia. En Totalmente. una casa donde hay 50 y 5 celulares. Se escriben por WhatsApp dentro de la casa. El papá está allá chateando, la mamá en la sala, el hijo en otra parte y el otro en la galería. Una división. No hay un día que digan, vamos todos a ver un programa en el plasma. Guarden sus celulares, ponme a internet, criséalo, vamos a verlo todo. Entonces, de ese programa, todos, edificativo, instructivo, inducivo a lo positivo. ¿Qué opinan ustedes de este programa? ¿Cuál es tu opinión, More, a la esposa? ¿Y tu opinión? Ok. Fulano opinó esto, fulano esto, fulano esto. Yo quiero hablar de esto ante todos ustedes, como padre de familia, como esposo, como amigo, como hermano. ¿Cómo quieren que le hable? ¿Como un padre, como un amigo? ¿Como un papá? No, yo quiero hablarle como un amigo. Y ahí tú empiezas a ser un ex cátedra. Uf, terrible. Esos hijos se van a crear, miren, una atmósfera de aprendizaje, de confianza y de cosas positivas. Entonces hay un verso que se encuentra en Efesios, capítulo 4, 27, que es el que dice que no le demos lugar al diablo. Entonces, hay otro versículo muy importante que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Porque nosotros tenemos que entender que hay un momento donde Jesucristo le quita toda legalidad al enemigo sobre nosotros, pero Pablo está hablando algo muy importante aquí, en Efesios 4, 27. El de Colosenses dice, anulando, Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de decretos que no era contraria. Contra nosotros, quitándola de medio y clavándola en la cruz. O sea, en otras palabras, quitándole toda legalidad que el enemigo tenía contra ustedes. Pero hay algo que el cristiano quiere y crea fortaleza en ocasiones. O sea, le da fortaleza en la legalidad del enemigo, utilizando este versículo, sabiendo que nuestras debilidades, él ha tomado terreno. No porque Jesucristo hizo tal cosa, pero no somos libres. No somos libres. Entonces, ¿qué problema está ocurriendo ahí, pastor? ¿Y qué consecuencias podemos acarrear con esa actitud cuando sabemos que realmente no estamos bien? Lo que hay que extrapolar los dos versos bíblicos. Colosenses 2.14 dice, anulando el acta a los decretos que no era contrario a nosotros, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjate, cuando está refiriéndose ahí, se está refiriendo a la victoria que tuvo Jesús sobre el diablo y toda la fuerza del mal. Eso no fue una victoria relativa, fue colectiva y fue absoluta. Exactamente. Para Jesús tener esa victoria final contra Satanás, Jesús tuvo que vencerse él mismo. Me explico. La victoria contra el enemigo que está afuera no empieza hasta que tú no derrotas a tu enemigo interno. En Hebreo dice que Jesús fue tentado en todo sin pecar. O sea que el enemigo mío soy yo, no el hermano. No. Wow, pastor, usted está... Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Es decir, todas las tentaciones, y dice que fue tentado conforme a nuestra semejanza. Da a entender que a Jesús lo tentaron con dinero, con fama,
con poder y con mujer. ¿Cómo va a ser? Con todo. Pero cuando tuvo una mujer samaritana en Juan capítulo 4, que Jesús le dice, estaban ella y Jesús solo en ese lugar. Jesús, un muchacho de 33 años. Era una mujer que es como la que hoy le dicen chapeadora. Y le dice, ¿y tu marido? Y dice, no tengo marido. Y oye lo que dice el Señor, ha dicho bien, porque 5 ha tenido y el que tiene ya no es tuyo. O sea, tú estás cogiendo un hombre ajeno. Toma. Y aún así, a mí que tengo 30 años, me dicen que no tiene marido. ¿Cuál es tu intención? Da a entender. No lo había visto así, ¿no? La intención de esa mujer estaba engañar a uno más, pero no sabía con quién estaba hablando. No, sino hasta el momento que Jesús se le describe sus errores, que ella dice, me parece que tú eres profeta, y de ahí cambia el idioma y el lenguaje de ella. Empezó a tratarlo con reverencia, porque Jesús le cortó las aguas al pecado fornicario que había en ella. Ten cuidado, mujer. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Jesús venció su carne, venció su deseo, porque fue tentado en todo. Tuvo un cuerpo de pecado, pero el cuerpo de él, que fue cuerpo de pecado por ser de carne de mujer, no falló. El espermio que formó a Jesús fue un ente espiritual segregado por el Espíritu Santo. Jesús tenía una duplicidad de materia. Era parte hombre y parte Dios. Claro. Entonces, ¿qué sucede? En su parte humana, él podía fallar, porque tenía la naturaleza de nosotros. Jesús orinaba, Jesús iba al baño, Jesús se bañaba, Jesús dormía, Jesús no picaba mosquitos. Para los que no lo creían. Y todo eso. Jesús se reía, Jesús iba a fiesta y cantaba, con todo lo que hacemos nosotros, pero no pecó en las tentaciones en las que nosotros caemos fácilmente. Al él vencer su interioridad, su naturaleza, que le llama la Biblia la concupiscencia. La concupiscencia es la naturaleza adámica que tenemos, que está dormida y que despierta cuando conocemos el mal. Al él vencerse así, venció al otro enemigo. Entonces él tuvo calidad moral para anular el acta que había contra nosotros. ¿Por qué no había un acta contra él? Porque él no tuvo pecado. Toma. El acta es contra nosotros. Él la anuló. Por eso tú ves que quien bautizó a Jesús fue Juan. Jesús no fue bautizado por el pecado de él, por el pecado de nosotros. Para que así como él salió del agua, en Romanos capítulo 6, nosotros andemos en vida nueva. Dios mío. Me va a bautizar Juan no porque soy pecador, ni me tengo que poder arrepentirme, sino para que en mi bautismo, cuando yo salga del agua y resucite, ustedes tengan vida nueva y nadie lo acuse. Entonces, ¿qué sucede? Él le dio esa autoridad a los cristianos de vencer esa naturaleza. Sí, Pablo dice no le den lugar. Y cuando Pablo dice no le den lugar, está diciendo ustedes tienen capacidad innata para vencer la tentación. Por eso me atrevo a decirle, no le den lugar al diablo. Aunque ustedes tienen una naturaleza que tienen puertas, que es otro tema muy fuerte. Pero voy a hacer una pincelada. Nosotros tenemos 5 puertas que le permiten, un pentágono de puertas, que le permiten acceso a la tiniebla, al pecado y al mundo entrar. Si esas puertas o ese pentágono de puertas lo mantenemos cerrado, Satanás no puede herirnos por ninguna parte, por vulnerable que nos vea. Las 5 puertas son los 5 sentidos nuestros. Esos 5 sentidos tienen una duplicidad: sentido físico y sentido espiritual. Wow. Fíjate que cuando nos dan ciencias naturales, nos dicen los 5 sentidos y los 5 órganos. El órgano del sentido de la vista es el ojo. A esto no se le llama vista, es ojo. Ahora, el sentido se le llama la vista porque tú no percibes la imagen con tu ojo. Es con el sentido de la vista que está conectado al cerebro y agarra las imágenes. Y los ojos son la lámpara del cuerpo. Exactamente. Entonces, Satanás utiliza tus puertas adyacentes a tu cuerpo para hacer que el pecado, los demonios entren a ti. Ahí salió en las redes un muchacho que vio al diablo en una escuela. Varios niños. Y están atormentados. Ahí están los científicos argumentando. No, los científicos ahora van a hablar muchas bondades y barrabasada de lo que cosas habla. que no tienen básica, pero que son, eso es bíblico.
Que no, con un ataque de pánico, eso No, fue es no. un ataque de pánico. Y aún los ataques de pánico tienen una cobertura demoníaca. Porque Sí. Satanás empieza por lo emocional. El centro de gravitación de los demonios es la mente. Todo lo que afecte la mente de una persona, los psiquiatras y los psicólogos, que me excusen, pero hay ministraciones demoníacas. No dejo de decir que haya problemas emocionales y físicos, pero hay un índice minoritario de ministración demoníaca. Y no, y que hay que aclarar que estamos viviendo en un tiempo, en estos últimos tiempos, donde hay una gran actividad demoníaca De gran manera. en los aires, terrible, muy terrible. Entonces, pastor, como esto es una introducción, ya a modo de conclusión, para dejar a la gente con el hambre, para dejar a la gente con el hambre, yo quiero que usted me diga cuáles son las advertencias, como veo que hay ahí, algunas advertencias que podemos, o cuáles alarmas podemos activar para no permitir legalidad al enemigo en nuestra vida. Bueno, mira, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 10, verso 8, el que cava hoyo caerá en él, Ujú. y el que hace portillo le morderá la serpiente. Un portillo era un hoyo que se hacía en el vallado que cubría el pueblo, el paredón de cemento o de arcilla, lo que sea. Un portillo equivalía a permitir que las culebras que estaban afuera entraran adentro y hicieran daño. Pero un portillo era un hoyo que se hacía para ver cuándo venía el enemigo o un animal o una fiera. Ujú. Pero ese portillo tenía doble vía. Tú podías ver el enemigo, pero por ese portillo el enemigo podía entrar donde tú estabas. Y ahí es donde entra el derecho legal. Nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar todas las puertas en nosotros que le dan permisividad a Satanás. Y ahí estamos cumpliendo lo que dice Efesios, no es del lugar. Nosotros tenemos nuestras puertas y hay evidencia bíblica escrita. Como hombres de Dios y 8, dicho sea de paso mujeres, le dieron permisividad a los demonios. Por ejemplo, cuando yo te estaba hablando de la puerta, la primera puerta se la abrió Eva. Y Satanás atacó a Eva en 3 sentidos. La atacó por el sentido de la vista, por el sentido del olfato, por el sentido de la lengua, por el sentido del pensamiento. Utilizó una parafernalia de su sentido. Dijo, voy a ministrarle en la psique. Con que Dios dijo que no coman, generando duda. Segundo, dijo, no moriréis, aduciendo que Dios era mentiroso, sembrando desconfianza. Ahí mismo le revaló la fe y la confianza a Eva. Una vez él metió en ella desánimo de su Dios, que es el primer demonio, semilla, entró en lo demás, el apetito. La condujo al árbol y dijo, voy a activar el sentido que la hace comer. Dice, y vio Eva que el árbol era agradable y bueno para comer. Lo agradable no se percibe por la boca, es por los ojos. Porque a ti no te agrada nada que tú no veas. Los ciegos no sienten por los ojos, es por lo que le dicen. Pero delicioso para comer, da a entender, activó su olfato. Y luego que activó su psique, sus ojos y su olfato, dijo, la presa está cogida. Le dijo, ya cógelo para que lo que tú hueles lo palpe. Wow. Satanás utiliza tu sentido, lo manipula. Cuando Pablo dice que no ignoremos su maquinación, la palabra maquinación significa estrategia utilizada por el diablo para atacar. Entonces la atacó por los ojos y por la mente. Atacó también a uno por las manos. Acán, tus manos son santas, dice, no imponga con ligereza a ninguno, consérvate puro. A los judíos había una ley de prohibición en las leyes de guerra catrense, que no tocaran nada del extranjero que Dios no permita, y menos aquellas cosas que eran inmundas o eran de idolátricas, solo el botín que Dios le dé permiso. Y Dios le dijo a José, ve ya esta guerra y que no toquen el botín. O sea, ustedes van a pelear con una gente que todo lo que tiene es consagrado a los demonios. Acán parece que tenía ciertas necesidades económicas perentorias en su casa y vio un botín de un lingote y unos trajes que costaban caro, lo escondió. A causa de esa desobediencia, a Acán lo mató el pueblo y su familia a pedrada. Pero a David nunca Satanás lo iba a vencer por medio de coger cosas, porque David era rico. David tenía dinero, tenía fortuna, tenía mujeres.
4 mujeres y varias concubinas, tenía carroza, tenía todo. Satanás dijo, ¿cómo ataco a David? Tiene dinero, tiene mujeres, es un burócrata, es un salmista, es profeta, es rey, estratega militar. ¿Cómo lo ataco? Dijo, lo voy a atacar por lo que a veces el hombre falla. El sentido de la vista. Y quiero ya que me parece hoy porque me están mencionando la puerta. Y eso de la puerta lo vamos a tocar en otro tema, porque eso está súper interesante y súper profundo. Perfecto. Y hay que dedicarle todo un capítulo a ese asunto de las En una puertas. próxima entrega voy a explicarle a los hermanos el secreto cómo cerrar cada puerta. Amén. Cada puerta se cierra con sistemas y formas distintas. Fíjate que tú puedes tener 3 candados que se parezcan. Y si lo quieres abrir con una sola llave, fallate. Cada uno tiene su llave. Tremendo, Las wow. puertas tienen cada una su llave para abrir y cerrar en nuestro cuerpo. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios bendiga a nuestro pastor, Amén. que también es nuestro pastor. Todos los pastores son nuestro pastor, Amén. porque a eso lo llamó Dios, a pastorear, no a su congregación, no, la Grey. Amén. Y nos sentimos muy bendecidos de tenerle aquí en este espacio. No olvide suscribirse, comentar y compartir. ¿Tiene redes sociales, pastor? Sí. Puede dar las redes sociales, sí. Pastor Daniel Mañón en YouTube, en Facebook, ahí pueden localizarme. Pastor Daniel Mañón, ahí entra todo lo que es de bendición por medio de siervo. Amén. Dios me le bendiga y Dios me les guarde. Hasta la próxima.